Siempre me preguntan por qué Warren Buffett ha acumulado una fortuna mucho mayor que la mía, incluso después de tantos años de asociación. Al principio, la pregunta parece incómoda, pero nunca dudo en responderla. No porque me avergüence, sino porque la respuesta encierra una de las lecciones más valiosas que he aprendido. Seré sincero, si crees que la diferencia entre nosotros proviene de la inteligencia, estás completamente equivocado. No somos diferentes en este sentido. Tenemos un coeficiente intelectual similar, una formación similar, leemos los mismos libros. Entonces, ¿por qué es mucho más rico? Porque tú hiciste algo bien y yo hice mal, y eso no tiene nada que ver con el talento o la suerte. Tiene que ver con una palabra que hoy en día parece absurda, lentitud. Sí, escuchaste bien. Vivimos en una era obsesionada con la velocidad, donde todo el mundo quiere hacerse rico de la noche a la mañana. Pero Buffett ganó precisamente porque fue lento. Lento como un árbol en crecimiento. Lento como un glaciar en movimiento. Tan lento que, para cualquiera que mire desde fuera, parecerá que no está haciendo nada. Y es precisamente esta lentitud la que le convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Si bien también prosperé, cometí un error crucial, vendí demasiado pronto. Antes de explicar esta diferencia, necesito decirles una dura verdad. He visto a innumerables personas brillantes arruinarse. No porque les falte capacidad, sino porque son demasiado brillantes. El problema de las personas inteligentes es que quieren demostrar todo el tiempo que son más inteligentes que el mercado. Por eso, cambian de inversión sin parar, persiguen modas pasajeras, apuestan por tendencias pasajeras y lo llaman agilidad. De hecho, es pura ansiedad. Yo también era así. Licenciado en Derecho, con un agudo razonamiento lógico, creía poder anticipar cada movimiento del mercado, capturar cada ola y optimizar cada centavo. Incluso gané dinero, pero perdí mucho más. Recuerdo empresas excepcionales que compré. Negocios sólidos, con gestión competente y productos ganadores. Cuando el valor se duplicó, lo vendí. Pensé que estaba siendo prudente, que era una victoria de la razón. 10 años después, esas mismas empresas valían 20, 30 veces más. No solo vendí acciones. Vendí el futuro. Este es el error típico de las personas inteligentes, tienen prisa por demostrar que tenían razón. Buffett, por otra parte, nunca ha tenido prisa por demostrar nada. Compró Coca-Cola y simplemente mantuvo las acciones durante décadas. No fue una genialidad. Fue comprender una verdad simple: la verdadera sabiduría no está en aprovechar cada oportunidad, sino en tomar algunas decisiones correctas. Mucha gente piensa que Buffett y yo somos similares, solo que con enfoques diferentes. Pero la diferencia entre nosotros es profunda y define el abismo entre nuestras suertes. Es un hombre de absoluta concentración. Pasa toda su vida haciendo una cosa: comprar buenas empresas y esperar. No persigue modas pasajeras, no se deja seducir por promesas de ganancias rápidas, no se preocupa por las fluctuaciones temporales. Es como un granjero que planta una semilla y espera pacientemente la cosecha. Yo, sin embargo, siempre me consideré un poco más inteligente. Me gustaba explorar posibilidades, involucrarme en diferentes proyectos, probar diferentes áreas. Invertí en bienes raíces, periódicos, comercio minorista, tecnología. Me encantó la adrenalina de la diversificación, los desafíos de gestionar diferentes negocios. ¿El problema? Dividí mi atención y, con ella, el poder del interés compuesto. Buffett concentra todos sus recursos en unas pocas empresas excepcionales. Estúdialos en profundidad, confía en ellos y manténlos durante décadas. Compré buenas empresas, pero las vendí justo cuando empezaban a mostrar su verdadero potencial. ¿Por qué? Porque vi una nueva oportunidad, quise optimizar mi cartera, pensé que podía encontrar algo mejor. Olvidé una regla fundamental: en el mundo de las inversiones, la optimización es casi siempre enemiga del interés compuesto. Necesitan tiempo, paciencia y, sobre todo, que no hagas nada. Y este es el mayor desafío para las personas inteligentes: quedarse quietos. Déjame contarte un caso real. Hace años, invertí en una empresa llamada Blue Chip Stamps. El modelo de negocio era simple: emitían cupones que los consumidores canjeaban por premios. Nada glamoroso, ¿verdad?
Pero la empresa tenía un flujo de caja estable. Casi no necesitaba inversiones adicionales y generaba ganancias consistentes. Lo compré, gané algo de dinero y lo vendí. ¿Por qué? Porque pensé que el potencial de crecimiento era limitado y quería invertir el dinero en algo más prometedor. ¿Resultado? Años más tarde, Buffett compró la empresa y la convirtió en una de las bases de su imperio. Ese flujo de caja se convirtió en combustible para otras adquisiciones. Mientras tanto, reinvertí en proyectos que parecían más inteligentes, pero ninguno comparado con esa empresa. ¿Aburrida? Otro ejemplo, invertí en un periódico local en los años 1960. Era un negocio sólido, con una posición dominante en el mercado e ingresos publicitarios estables. Gané dinero, pero lo vendí. ¿Por qué? Porque temía que la televisión acabara con los periódicos. Parecía una decisión racional. El problema es que la época dorada de los periódicos duró décadas. Quienes poseían las acciones multiplicaron sus activos. Buffett, a su vez, compró el Washington Post y nunca más lo vendió. No intenté predecir el futuro. Solo miró el valor de la empresa. Sabía que si el precio era correcto, incluso con los riesgos por delante, valdría la pena. Yo, con mi inteligencia, siempre intenté anticiparme al futuro. Y adivinar el futuro es lo más caro e inútil que existe. El verdadero secreto del interés compuesto no es el rendimiento, sino la continuidad. Muchos han oído hablar de este concepto, pero pocos lo entienden realmente. Creen que es una cuestión de matemáticas. En realidad, es una cuestión de comportamiento. El poder del interés compuesto no está en el tamaño de las ganancias, sino en su capacidad para no interrumpirlas. Buffett lo entendió desde el principio. Me llevó décadas aprender. ¿Sabes por qué? Porque los primeros 10 años de interés compuesto son los más dolorosos. Apenas ves resultados. Tu dinero crece lentamente, tan lentamente que empiezas a dudar de todo. ¿Debería cambiar de estrategia? ¿Busca mayores retornos? ¿Hacer algo? Aquí es cuando la mayoría de la gente se da por vencida. Buffett nunca se rinde. Compró acciones de Coca-Cola y las mantuvo durante décadas. Compró acciones de American Express y no las cambió durante años. Sabía que mientras los fundamentos de la empresa no cambiaran, no necesitaba hacer nada. Yo, en cambio, no podía esperar. Vi los números en la pantalla y pensé que debía garantizar ganancias. Vi nuevas oportunidades y quise reasignar capital. ¿Resultado? Me perdí el momento en que el interés compuesto realmente comenzó a hacer su magia. La verdadera magia del interés compuesto no está en encontrar las mejores oportunidades, sino en aferrarse a las buenas hasta que el tiempo las transforme en algo extraordinario. Y eso no requiere inteligencia, requiere carácter. Y el carácter es el recurso más escaso del mundo. Te haré una pregunta: cuando una acción que compraste sube un 50%, ¿qué haces? La mayoría vende. ¿Por qué? Porque tienes miedo de perder lo que ya has ganado. A esto se le llama aversión a las pérdidas, uno de los mayores defectos humanos. Tenemos mucho más miedo a perder que ganas de ganar. Entonces, cuando obtenemos una pequeña ganancia, queremos garantizar la ganancia. El problema es que las grandes inversiones solo empiezan a dar sus frutos a partir de ese 50%. Buffett compró acciones de Coca-Cola y estas subieron un poco en los primeros años. Pero la verdadera fortuna llegó en las décadas siguientes, cuando el interés compuesto funcionó. Si hubiera vendido al 50%, hoy sería un inversor más, no una leyenda. Cometí este error innumerables veces. Compré excelentes empresas, gané un poco y las vendí. Pensé que estaba siendo prudente. De hecho, fue miedo. Miedo a perder, miedo a la volatilidad, miedo a la incertidumbre. Buffett no tiene esos temores. No porque haga frío, sino porque no mira al corto plazo. Usted sabe que mientras los fundamentos de la empresa estén intactos, las fluctuaciones no significan nada. Puede soportar ver caer el valor de las acciones porque está atento a los resultados dentro de 10 o 20 años. Esa es la diferencia entre nosotros. No es inteligencia. Es la capacidad de aguantar. Si tuviera que resumir la diferencia entre Buffett y yo, diría esto: él entendió el poder del enfoque,
mientras que yo pensé que diversificar era más inteligente. Él entendió el valor de esperar, mientras que yo sentí que actuar era más importante. Él entendió el poder de la simplicidad, mientras yo buscaba la complejidad. Estas diferencias parecen pequeñas, pero a lo largo de décadas han creado un abismo entre nuestras suertes. Me tomó buena parte de mi vida aprender una lección fundamental: en el mundo de las inversiones, cuanto menos haces, más ganas. Cuanto menos negocies, menos pienses, menos optimices, más prosperarás. Buffett pasó su vida haciendo una cosa: comprar buenas empresas y esperar. Hice muchas cosas, invertí en varios sectores, intenté optimizar, me reinventé. ¿Resultado? Tu fortuna es varias veces mayor que la mía. No es suerte. Es lógica. Porque acumular riqueza no depende de ser inteligente, sino de no cometer errores. Y la única manera de no cometer errores es no moverse. Alguien me preguntó una vez qué cambiaría si pudiera retroceder en el tiempo. La respuesta es simple: me parecería más a Buffett. Compraría menos empresas, pero las conservaría durante mucho más tiempo. Haría menos transacciones, pensaría menos y optimizaría menos. Aprendería a tolerar el aburrimiento, porque el aburrimiento es el suelo fértil del interés compuesto. La agitación solo trae daño. Le diría a mi yo más joven: deja de intentar ser inteligente. No es necesario tener razón todo el tiempo. Necesitas cometer menos errores. No es necesario aprovechar todas las oportunidades. Es necesario mantener algunas opciones correctas. No necesitas demostrarle nada a nadie. Deja que el tiempo te demuestre que tenías razón. Desafortunadamente, la vida no tiene repeticiones. Solo puedo aceptar la realidad: Buffett es más rico porque hizo mal lo que yo hice. Y en lo que acertó fue en la lentitud. Vivimos en una época que idolatra la velocidad. Todo el mundo quiere hacerse rico rápidamente, tener éxito rápidamente, lograr todo rápidamente. Olvidan que las grandes cosas son lentas. Los árboles crecen lentamente. Los glaciares se mueven lentamente. Las civilizaciones evolucionan lentamente. Y la riqueza también se acumula lentamente. Buffett lo demostró con su vida. No persigas modas pasajeras, no apuestes por tendencias pasajeras, no intentes predecir el futuro. Haz una cosa: busca buenas empresas y espera. Parece sencillo, pero casi nadie puede hacerlo. Porque la lentitud va en contra de la naturaleza humana. Nos gusta la velocidad, la emoción, las recompensas inmediatas. Al mercado, sin embargo, no le importa lo que nos guste. Él recompensa a quienes pueden soportar la espera. He visto a mucha gente perder fortunas porque no pueden soportar la lentitud. Compraron buenas empresas, vieron subir un poco el valor y vendieron. Persiguieron acciones de moda, ganaron un poco y huyeron. Confundieron actividad con inteligencia. De hecho, simplemente trabajaban para los corredores. Buffett, en cambio, no hace nada. Basta observar cómo crecen las empresas, cómo funciona el interés compuesto. Y el tiempo convierte pequeñas ganancias en montañas de dinero. Eso es un verdadero genio: no hacer nada. No por incapacidad, sino por confianza. La lentitud es la fuerza más subestimada de nuestro tiempo. Viví casi un siglo y conocí a mucha gente. Algunos murieron de hambre, pero vivieron como reyes. Otros nadaban en dinero, pero vivían como esclavos. La diferencia no estaba en lo que poseían, sino en lo que entendían. Buffett es más rico que yo, pero vive en la misma casa desde 1958. Conduce un coche normal, come hamburguesas y no necesita lujos para sentirse realizado. No usa el dinero para demostrar su valor porque ya sabe que el valor no está en el saldo bancario, sino en la paz interior. Tampoco envidio a los que tienen más. Porque entendí que el dinero es solo una herramienta, no una meta. La verdadera riqueza es cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar y sin entrar en pánico. La verdadera libertad es decir no a las estúpidas oportunidades. El verdadero éxito es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que no perdiste la cabeza por culpa del dinero. Buffett lo logró. Yo también. Nuestras fortunas son diferentes, pero nuestras vidas no. Porque ambos aprendimos la lección más importante: la esencia de la riqueza no está en los números, sino en la tranquilidad.
Si me preguntas qué deberías hacer para ser tan rico como Buffett, te diré, no intentes ser tan rico como Buffett. Intenta ser tan racional como él. La riqueza es una consecuencia, no una meta. La racionalidad es el camino. No es necesario aprovechar todas las oportunidades. Necesita encontrar algunos buenos y conservarlos. No es necesario negociar todo el tiempo. Necesitas aprender a no hacer nada. No necesitas demostrar que eres inteligente. Tienes que evitar ser estúpido. La mayor fortaleza de Buffett y mía no era que éramos más inteligentes que los demás, sino que cometíamos menos errores. No perseguimos modas pasajeras, no nos dejamos llevar por la euforia, no intentamos predecir el futuro. Hacemos cosas sencillas y dejamos que el tiempo trabaje. Suena aburrido, ¿no? Así es. El aburrimiento es el verdadero secreto de la riqueza. Las inversiones interesantes suelen ser el comienzo de los desastres. Si quieres hacerte rico, aprende a tolerar el aburrimiento. Si quieres libertad, aprende a controlar la codicia. Si quieres dormir tranquilo, aprende a confiar en el interés compuesto. Buffett lo demostró con su vida. Me he demostrado con mis errores. Alguien ya me ha preguntado si me arrepiento de no haber mantenido esas buenas compañías como él. La respuesta es no. Pero aprendí que el arrepentimiento es una emoción inútil. No cambia el pasado, solo envenena el presente. No me arrepiento de mis decisiones porque me hicieron quien soy. No me arrepiento de mis errores porque me enseñaron lo que es correcto. Buffett es más rico, sí. Pero también soy rico. He vivido lo suficiente para ver mucho, comprender profundamente y darme cuenta de que no necesito más dinero. Necesito más sabiduría. Y la sabiduría no proviene del éxito, sino de los errores. Vender esas empresas fue un error, pero me enseñó el verdadero significado del interés compuesto. Buscar la diversificación fue un error, pero me mostró el poder de la concentración. Pensar que era inteligente fue un error, pero me reveló el valor de la humildad. No me arrepiento. Acabo de aprender. Y aprender es más importante que ganar dinero. Porque el dinero sostiene el cuerpo, pero la sabiduría alimenta el alma. Trabajé con Buffett durante décadas. Muchos piensan que solo éramos socios comerciales. Pero fue el mejor maestro que he tenido. No solo me enseñó a invertir. Él me enseñó a vivir. Demostró que la verdadera fuerza no está en hacer más, sino en hacer menos. Que la verdadera libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. Esa verdadera sabiduría no está en predecir el futuro, sino en aceptar la incertidumbre. Que el verdadero éxito no está en vencer a los demás, sino en no derrotarte a ti mismo. Estas lecciones parecen simples, pero son difíciles de practicar porque van en contra de la naturaleza humana. La naturaleza quiere velocidad, nos enseñó a tomar las cosas con calma. La naturaleza quiere más, nos enseñó a querer menos. La naturaleza quiere movimiento, nos enseñó a quedarnos quietos. Pocos lo logran. Buffett lo hizo, por eso se convirtió en leyenda. Lo tengo en parte, por eso también soy rico. Pero no lo logré del todo, así que hay una diferencia entre nosotros. Esta diferencia no es un arrepentimiento, sino un recordatorio. Un recordatorio de que el viaje de la vida no tiene fin. Esa acumulación de sabiduría lleva toda la vida. Eso, incluso a los 90 años, todavía estoy aprendiendo. Quiero decir una verdad que muchos no quieren aceptar: la riqueza nunca ha sido un premio para los inteligentes, sino un subproducto de los racionales. Mire a los verdaderamente ricos. No son los más inteligentes, pero sí los más racionales. No intentan tener razón todo el tiempo, intentan cometer menos errores. No persiguen los rendimientos más altos, sino rendimientos consistentes. No intentan ganarle al mercado, intentan vivir lo suficiente para ver que el interés compuesto funcione. Buffett es así. No es un genio. Es más racional que la mayoría. No predice el mercado porque sabe que nadie puede hacerlo. No persigue las modas pasajeras porque sabe que lo que está de moda hoy podría estar muerto mañana. No opera todo el tiempo porque sabe que las transacciones son enemigas del interés compuesto. Haga una cosa sencilla: compre buenas empresas y espere. ¿Por qué tan pocos lo logran? Porque la simplicidad requiere disciplina,
y la disciplina es la cualidad más rara del mundo. Cuando era joven, también me faltaba disciplina.